así. Un, dos, tres. Con este coro gigante que dice así. Un, dos, tres. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es
Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, lunes 26 de enero, nos acompañan aquí en el Presidium de Jóvenes por la Esperanza el compañero Denzel Carrillo, nos acompaña nuestra dirigente en el Estado de México y hoy diputada local, Celina Trujillo. Desde la UNAM nos acompaña nuestra compañera Jenny Moreno. Desde Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Denzel Carrillo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Muchísimas gracias. Un placer saludarlos, también a quienes nos acompañan desde la transmisión en línea. Un agradecimiento al compañero Noé Flores, al profesor René Bejarano, quienes me dan la oportunidad de representar a los Jóvenes por la Esperanza. Y bueno, el día de hoy pues quiero compartirles, para quienes no tuvieron la oportunidad de asistir a la semana pasada con nosotros y para remarcar a quienes sí pudieron, sobre el próximo evento que estaremos teniendo el día 11 de febrero en Cámara de Diputados, en un horario de 12 a 5 de la tarde. Esto, como siempre, respaldado y acompañados por la maestra Dolores Padierna. Y bueno, esta vez, pues, hemos hecho la tarea de, como en cada evento, no solamente plantear un tema porque se nos haga interesante, sino porque hay un análisis previo detrás que nos permite explicar el porqué de estos eventos. Y es que durante años nos han dicho que la soberanía se defiende solo con petróleo y con energía eléctrica. Y claro, tienen razón, pero hoy en 2026 la soberanía tiene un nuevo frente de batalla. Hablamos de la inteligencia y los datos. La doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara lanzando el Plan México, en donde ha anunciado inversiones históricas en supercómputo, como el proyecto Cuitlahue, y ha puesto sobre la mesa una meta que nos convoca a todos. Hablamos de la soberanía científica. Pero creo que debemos de escuchar esto, ya que los reportes internacionales dicen que México tiene un gran problema, y es que resulta que tenemos un déficit del 70% de talento especializado. Yo digo que no es cierto, porque hemos visto ya en diferentes eventos que hemos convocado, en diferentes universidades y preparatorias a las que hemos asistido, que realmente hay un talento excepcional. He trabajado con chicos de 17, 19 años, que para mí hacen cosas que antes solamente veía en películas de ciencia ficción y que realmente están ahí. Muchas veces solo les falta que los encontremos y que les demos estas oportunidades. Definitivamente el talento está aquí, no solamente en las escuelas, también el talento está en los barrios, en esta asamblea. Lo que ha fallado no es capacidad, sino, como les comentaba, tal vez oportunidad y dirección. Por eso, desde Jóvenes por la Esperanza hemos tomado esta decisión de que no vamos a esperar a que nos inviten a la mesa del futuro. Nosotros vamos a construir nuestra propia mesa. Tengo el orgullo de anunciarles que este 11 de febrero, desde el Auditorio Aurora Jiménez en Cámara de Diputados, en un horario de 12 de la tarde a 5, convocaremos al Foro Nacional sobre Inteligencia Artificial y Soberanía Digital. Hemos logrado lo que parecía imposible y vamos a sentar en el mismo lugar a estos dueños de la infraestructura global. Tendremos un representante de NVIDIA, de Google, de AWS y de Meta, pero no los llevaremos para que nos cuenten o nos vendan espejitos. Los llevaremos para que se sienten de igual manera con el talento mexicano, pues tendremos a unos jóvenes mexicanos excepcionales que han trabajado con empresas multinacionales. Llevaremos a una empresa mexicana que crea industria, que no solo la maquila. Y además llevaremos a un par de comunidades para demostrar que tenemos la capacidad intelectual para operar esta supercomputadora que la presidenta ha anunciado. La instrucción de la doctora es clara: soberanía. Y la respuesta de Jóvenes por la Esperanza es contundente. Aquí está el ejército digital que la sociedad necesita.
Este evento es para demostrar que la tecnología no debe ser un privilegio de las élites, sino debe ser una herramienta de bienestar para el pueblo. Vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial debe servir a la justicia social y no solo al capital. Compañeros, este 11 de febrero, junto a la diputada Dolores Padierna, vamos a mandarle un mensaje al mundo. Y es que México ya no es mano de obra barata. México es mente de obra calificada. Y los jóvenes de este movimiento seremos los arquitectos de esta nueva realidad. Lo que quiero comentarles además es que en el último evento tuvimos un registro de más de 800 personas, desbordamos Cámara de Diputados y esta vez no será la excepción. Con el último evento logramos convocar y reunir a nuevas organizaciones, a nuevas empresas y a la sociedad que está interesada en apoyarnos a generar esta soberanía digital, y es por eso que les invito a que aparten esta fecha, 11 de febrero, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, que nos acompañen. Ustedes no necesitan registro, ustedes son parte del movimiento desde donde esto están haciendo, y que sepan que con llegar a Cámara de Diputados y mencionar que están en camino al evento de la maestra Dolores o de Jóvenes por la Esperanza, su lugar ya está asegurado. Pero nuevamente, la última vez convocamos a más de 500 personas. Una disculpa si de pronto llegamos y tenemos que estar un ratito de pie. Habrá muchas actividades que podamos hacer. Esta vez no solamente tendremos los paneles y las charlas, sino que habrá un par de comunidades a las cuales podamos sumarnos para que no todo se quede en escuchar, no todo se quede en dialogar en los espacios de networking, sino que también tengamos este espacio en donde podamos sumarnos como jóvenes, como sociedad, y que tengamos este sentido de pertenencia, porque ante los jóvenes es algo que hoy importa mucho y bueno, también es uno de los motivos principales por los cuales venimos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Otra vez un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Un saludo también a todos los que nos ven por las redes sociales. Profesor, con su permiso. No es difícil ser revolucionario cuando la revolución ha estallado y ya se halla en su apogeo, cuando todos se suman a ella simplemente por entusiasmo, por moda, a veces incluso por arribismo. Es infinitamente más difícil y muchísimo más meritorio saber ser revolucionario cuando todavía no se dan las condiciones para la lucha directa, abierta, verdaderamente de masas. Lenin. El 21 de enero de 1924 muere Lenin y quiero pues recordar esta efeméride y leo esta frase que nos deja, porque creo que en estos momentos pues es muy importante que tomemos en cuenta lo que nos dice. Quiero también recordar que el 15 de enero de 1919 es asesinada Rosa Luxemburgo, traicionada por el Partido Socialdemócrata en el que ella alguna vez militó y por la derecha fascistoide de aquel tiempo. Entonces, quiero recordar pues que estamos construyendo con esta cuarta transformación una revolución, así como nos dice Lenin que la revolución, que todos se acercan a la revolución cuando ya está empezada. Esta revolución de la cuarta transformación está pues bajo los principios ideológicos del humanismo mexicano propuesto por el presidente Andrés Manuel, pero este movimiento, porque ahora pues es un partido y es un partido movimiento, no está exento de ser infiltrado por simuladores y arribistas que incluso desplazan a los luchadores que edificaron este gran movimiento, luchadores históricos de la izquierda,
herederos de las luchas históricas de los ferrocarrileros, de los maestros, de los médicos, de los estudiantes, de los sindicalistas, así como de los movimientos clandestinos que se dieron en el siglo pasado, quienes con su sacrificio pusieron las bases de este gran movimiento que ahora se ha convertido en la vanguardia política de este país. Y pues la reflexión que yo quiero hacerles es que, de nuevo, pues que sigamos trabajando desde luchando desde esta trinchera que es nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza, construyendo esta cuarta transformación, que nos preparemos y que estemos siempre pues en la vanguardia ideológica y también de nuestro posicionamiento como entes políticos que buscamos una transformación de fondo en este país, ahora que pues ha estado siendo incluso acosado desde el exterior. Más que nunca necesitamos ahora la unidad con nuestro gobierno, con nuestra presidenta, y también la organización de nosotros. Y pues nosotros estamos aquí organizados en este gran movimiento que encabeza nuestro líder, el profesor René Bejarano, y pues desde aquí daremos la lucha. Así que, compañeros, pues adelante, vaya un abrazo fraterno y sigamos trabajando y sigamos luchando porque este país sea mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Hola, compañeros, buenas noches. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a nuestros compañeros que nos acompañan por redes sociales y, por supuesto, a mis compañeros de la mesa del Presidium. Gracias, buenas noches, profesor. El día de hoy comenzaremos con un análisis acerca de lo que sucedió en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. Este foro económico integra todos los temas que hemos estado viendo las últimas semanas y consideramos que es la mejor forma de poder ponernos al día con los temas internacionales. Porque justamente el foro que se desarrolló del 19 al 23 de enero de este año, es decir, los últimos días, habla de la profunda incertidumbre global que existe, que se marca por un debilitamiento del orden internacional, basado en normas de un derecho, compañeros, que está por demás pisoteado, un derecho internacional que pareciera que no existe, y que todos, principalmente Trump y pues sus amigos, lo están pasando de largo. Todo esto se habló en el foro, también se habló del aumento de estas tensiones geopolíticas que han pasado a partir de estas situaciones entre las grandes potencias. Así que para ir aterrizando las ideas, quiero que hablemos de lo que se discutió principalmente, que fue el colapso de estos mecanismos multilaterales tradicionales, pero también de la necesidad de repensar las bases políticas, económicas y estratégicas que han sostenido hasta la fecha la gobernanza global desde la posguerra. Y es que, compañeros, queda claro que ese sistema no sirve. El sistema en el que hemos estado no sirve de verdad para nada, por eso se tiene que repensar. Y bajo este contexto es que Davos dejó de ser únicamente un foro económico para convertirse en una tribuna sobre la reconfiguración del orden mundial. Para poder seguir hablando del tema,
voy a hacer énfasis en lo que dijo el primer ministro canadiense, Mark Carney, porque él, de manera muy interesante, comparte lo que yo también creo. Da comentarios muy precisos y quiero compartírselos para que ustedes también los conozcan. El primer ministro afirmó que el mundo atraviesa una ruptura del orden mundial. Canadá se rebeló contra Estados Unidos, básicamente, y deja claro que existe una ruptura. No estamos hablando de una transición, es una ruptura del orden mundial lo que vemos hoy en día. Según esta visión, las reglas que antes moderaban la conducta de los estados han perdido totalmente su eficacia, y yo estoy muy de acuerdo en eso. Se está dando paso a una competencia abierta entre las potencias más fuertes como lo es Estados Unidos, Rusia, China, y todo esto está basado en la coerción y para nada en la cooperación. Así que cabe mencionar que las herramientas como los aranceles, los sistemas de financiamiento, las cadenas de suministro, se utilizan ahora como instrumentos geopolíticos y geoeconómicos de presión, evidenciando así la erosión del multilateralismo y la creciente irrelevancia de las instituciones como la ONU, como la OMC y como muchas otras instituciones que pareciera que no nos están sirviendo de nada frente a las decisiones unilaterales que se están tomando. En este escenario se plantean las siguientes interrogantes, que son cruciales para poder avanzar. El primer ministro de Canadá llama a las potencias medias a que se unan para actuar juntas. Les hace ver la importancia de su papel en esta reconfiguración del nuevo orden internacional. Dice que se tiene que adoptar un rol constructivo, un rol que incorpore respeto a los derechos humanos, respeto al derecho internacional que tantas y tantas veces hemos dicho aquí que parece que no existe, y por supuesto también se tiene que respetar este desarrollo sostenible y el respeto a la soberanía de las naciones que están en juego. Así que él pide que apoyen las potencias medias a esta acción conjunta para que no vivamos y sigamos en subordinación a una hegemonía dominante. En este sentido, el discurso hizo eco cuando mencionó algo llamado autonomía estratégica, que básicamente, compañeros, es la capacidad de los países para gestionar las políticas económicas, sus políticas económicas y de seguridad, sin depender excesivamente, además, de un solo socio o de un bloque de poder. Mark Carney subraya que aceptar un transaccionalismo bajo presión con un hegemón, es decir, hacer negociaciones bilaterales totalmente asimétricas, donde el más fuerte impone las condiciones, equivale a renunciar a la soberanía real. Y eso es claro. También se renuncia a lo que realmente es importante en un país, que es eso, su autodeterminación y su poder de poder decidir sobre lo que a ellos les conviene y lo que ellos necesitan. Así que se necesita adoptar una forma de subordinación, más bien, se necesita evitar que se necesite una forma de subordinación encubierta totalmente en temas de ayuda cuando la realidad es otra. El sistema internacional no está viviendo una transición gradual, hacemos énfasis en eso. De verdad, es que el orden se ha roto, este orden ya no sirve de nada. Y esto tiene implicaciones profundas. 2 puntos son los importantes. Conceptualmente, se desplaza el debate desde la reforma del multilateralismo hacia el reconocimiento del fin de un modelo de gobernanza universal. Y en términos prácticos, se legitima el giro de los estados hacia la autonomía estratégica y las coaliciones flexibles como alternativas al multilateralismo bloqueado. Y aquí viene un tema muy importante, compañeros. Vamos a hablar acerca de la geopolítica, que como siempre tiene muchísimo que ver en lo que está sucediendo. El primer ministro de Canadá también habló de esto y señaló que este cambio es a partir de la integración económica que ha dejado de ser neutral.
el cambio que se propone. Las redes financieras, los estándares tecnológicos, las plataformas de pago y las cadenas logísticas se han transformado en instrumentos de poder. Y yo sé que pareciera que se dice y se repite, pero es que es necesario para que entendamos en lo que estamos parados y lo que estamos viviendo. Esto está inaugurando una fase de interdependencia armada, donde la economía se convierte en un campo central de la disputa geopolítica. Y aquí se mencionó un concepto también muy interesante en esta reunión anual en Suiza, donde se habla de un realismo político, pero donde se integran también valores democráticos. Es decir, un realismo que reconoce la importancia del poder, sí, pero no renuncia a los principios, como lo es la justicia, como lo es la solidaridad y la integridad territorial. Es decir, que en términos analíticos, el realismo basado en valores, como lo llamaron, intenta evitar dos extremos. El primero es el moralismo impotente. Este moralismo dominado por los ideales, pero que no tiene ningún respaldo práctico. Es decir, en este tema vemos a nuestros hermanos de Cuba, de Venezuela, en fin, que ellos, su política está dominada por estos ideales que ya hemos platicado aquí muchas veces, pero no tienen un respaldo donde ellos puedan hacer más, están totalmente bloqueados. Y aquí viene el segundo punto. Se quiere evitar con el realismo basado en valores que exista y que siga existiendo el cinismo eficaz. Es decir, el que está dominado por el poder sin valores, que creo que está de más decir quién lo lleva a cabo y cómo con ese cinismo que lo caracteriza, hace y deshace como quiere, cuando eso no debería de suceder. Así que Carney redefine el multilateralismo como un sistema de geometría variable, es decir, que existan coaliciones flexibles, construidas, y escuchen esto, compañeros, porque aquí está la clave, coaliciones flexibles construidas según los problemas específicos y con valores compartidos, no como una arquitectura universal rígida, como lo ha sido hasta ahora todo el tema de la gobernanza internacional. Este enfoque entonces propone un tercer camino entre la subordinación, entre seguir subordinados a una potencia hegemónica que nos ofrece seguridad a cambio de dependencia, y el aislamiento autártico, que es cuando por defender tu soberanía, pues no tienes influencia en este mundo en el que vivimos. Así que este concepto de geometría variable nos abre camino a partir de una estrategia para la reducción de vulnerabilidades. Es decir, lo que se busca es diversificar a los socios. Esta unión de la que habla el ministro canadiense es el llamado que hace a las potencias medias para hacer frente a la coerción y para fortalecer o regionalizar las cadenas críticas, y entonces así crear alternativas cuando solamente un país quiere condicionar todo el tipo de ayuda y todo el tipo de evolución. No es una ruptura no es una ruptura con el multilateralismo, ni estamos en contra de él, sino estamos dejando claro que se necesita adaptar de una manera más pragmática para componer este orden internacional por demás fragmentado, en donde el hegemón, insisto, ejerce una relación totalmente ventajosa y todo lo convierte en una relación precio-amenaza o concesión, produciendo de esta manera una soberanía meramente performativa, es decir, una soberanía que invoca discursivamente mientras se cede en los derechos y en los hechos. Así que desde esta perspectiva, compañeros, el multilateralismo no debe ser restaurado a su forma anterior, sino reconfigurado para evitar así nuevas dependencias estructurales. Los valores que se requieren para poder sostener esta teoría son pues los que ya sabemos, ¿no? Respetar los derechos, respetar esta soberanía, la autodeterminación de los pueblos, porque ya no basta la fuerza moral de los valores, es necesaria cambiar esta fuerza moral por el valor de la fuerza. Es decir,
tenemos que garantizar mayor resiliencia y cooperación entre todos los países. Y aquí quiero hacer un énfasis con México. Nuestro país, ¿cómo recibe toda esta información? ¿En dónde estamos parados? Pues aquí está muy interesante también hablar de que México definitivamente está enfrentando un dilema estratégico ante este giro que se dio en Davos. Insisto que en vez de hablar tanto de economía se habló de para dónde va el orden internacional con esta situación de tanto desorden de por medio. Y bueno, pues la autonomía estratégica, por supuesto que es lo que deseamos, pero tenemos que ser muy sinceros. Esa autonomía está limitada por nuestra alta interdependencia con Estados Unidos y esto me lleva a hablar directamente del TEMEC. La idea central es clara. Los países solo pueden sostener posturas basadas en principios si reducen su vulnerabilidad a represalias. En el plano inmediato, compañeros, compañeras, la revisión del TEMEC, que viene para los próximos meses, siendo exactos en julio de este año, vuelve estos temas muy importantes. Canadá podría buscar blindajes contra el uso político de los aranceles y usar su diversificación estratégica como palanca negociadora. Sin embargo, México también necesita hacer su estrategia, porque si no lo hacemos, aumentamos por mucho el riesgo de una negociación bilateral asimétrica totalmente con Estados Unidos. Estaremos informándoles, por supuesto, las decisiones que vaya tomando nuestra presidenta al respecto. Nosotros confiamos en que vamos a poder llegar a acuerdos importantes. Les repito, la fecha es en julio del 2026, así que en los próximos meses estaremos hablando a más profundidad, con más profundidad de este tema. Y bueno, para concluir, quiero comentar que en el foro de Davos, Trump salió con un tema llamado la Junta de Paz. Supongo que algunos de ustedes ya más o menos saben de qué va. Este es un nuevo organismo que se está creando a partir de que los que existen no están ayudando mucho, como ya sabemos, específicamente la ONU. Así que este nuevo organismo internacional para los conflictos globales que se presentó esta semana en Davos busca, según Trump, promover la paz y especialmente consolidar altos al fuego y la reconstrucción de Gaza. Este tema, compañeros, también regresa a la mesa, los vamos a tener también muy informados al respecto porque pues se escucha muy bonito, pero sabemos que la realidad es otra, así que iremos viendo hasta dónde ayuda esta famosa Junta de Paz. También se habló de temas de Ucrania, de Irán, y todo esto muestra lo que ya les vengo explicando desde hace unos minutos. Muestra el mundo como está ahora, un mundo donde proliferan arreglos paralelos, diplomacia coercitiva y mecanismos fuera de lo que tendría que ser el multilateralismo. Así que bueno, pues todo esto refuerza, compañeros, que el sistema global ya no opera sobre reglas universales estables, sino sobre poder, transacción y coaliciones flexibles. Así que bajo este contexto, donde la cooperación flexible reemplaza por completo al multilateralismo clásico, la soberanía efectiva ya no es declarativa, ya es operativa, compañeros. Es decir, los valores solo pueden sostenerse cuando existen capacidades reales para defenderlos. Y hago hincapié y lo repito, los valores solo pueden sostenerse cuando existen capacidades reales para defenderlos. Maximizar la influencia, como propone este nuevo realismo, implica no solo apelar a principios, sino respaldarlos con poder económico, institucional y estratégico. Que así sea, compañeros, los seguiremos informando. Buenas noches. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por estos temas internacionales. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra dirigente en el Estado de México, Celina Trujillo. Muchas gracias, muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto poder compartir esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Hoy hay información muy importante que he determinado compartir con ustedes por la importancia que tiene las acciones que se están llevando en nuestro Estado de México, que tiene como objetivo
aplicar los recursos como debe ser. ¿Y por qué lo compartimos aquí? Pues porque el recurso, como lo sabemos, el presupuesto más grande para cualquier estado, el del Estado de México, es el más grande que sale del erario público, que contribuimos todos y todas en nuestro país, y es importante que ustedes sepan que en el Estado de México la transformación se está construyendo desde abajo y para el pueblo. Compañeras, compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza, es muy importante decirles que hoy, como cada 8 días, les vengo a hablar no de promesas, hoy con gran orgullo les vengo a hablar de hechos, de acciones concretas que demuestran que cuando gobierna la izquierda, gobierna el pueblo. Decirles que durante décadas el Estado de México fue tratado como un territorio de saqueo, no de justicia. Las carreteras, las avenidas, los accesos a nuestros municipios fueron siempre abandonados, no por descuido, sino por una decisión política de quienes gobernaban, quienes invertían solamente donde vivían los privilegiados y olvidaban al pueblo trabajador. Hoy la obra pública recupera su verdadero sentido. Es para el pueblo y para el servicio de bienestar y no para los negocios que antes se alimentaban de este presupuesto del Estado de México. Con la llegada de la Cuarta Transformación al Estado, encabezado por nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, la obra pública dejó de ser un negocio de unos cuantos y volvió a ser un derecho del pueblo. La pavimentación y la rehabilitación de las carreteras no es solo cemento, es ganar tiempo de vida y recuperar ese tiempo que invierten las familias. También es dinero que ya no va a las reparaciones de vehículos averiados, seguridad para quienes regresan de madrugada y dignidad para nuestros barrios y nuestras colonias. Hoy podemos decir que el Oriente existe y es prioridad para los gobiernos. Vamos a dar un ejemplo claro de lo que está sucediendo. La gran mayoría de nuestras carreteras se están rehabilitando. Fueron siempre notas en el periódico, en las noticias, donde las grandes inundaciones, los grandes socavones y otras averías en las carreteras provocaban caos y tráfico. Hoy quiero darles un ejemplo claro, la carretera México-Texcoco. Es una de las primeras vialidades para entrar y salir en nuestros municipios, y por ahí pasamos todos los días, las y los olvidados de siempre, los que vivimos en La Paz, en Chicoloapan, en Chimalhuacán y en Texcoco. Más de 1.400.000 personas, pueblo trabajador, que durante años transitó entre baches, riesgos y abandono. Hoy esa carretera está totalmente rehabilitada, no porque lo pidieran los de arriba, sino porque la izquierda gobierna con los de abajo. Es muy importante, compañeras, compañeros, decirles que también tenemos ya en puerta un gran plan para la movilidad de esa zona, y es un tren urbano que irá del Metro de La Paz hasta Texcoco por la vía férrea que tenemos históricamente en ese lugar. Esto es muy importante, compañeras, porque no es solamente un mensaje político, es más allá. El oriente del Estado de México ya no es una periferia, ahora somos una prioridad para los gobiernos, y hasta donde antes no llegaban los gobiernos, hoy está llegando este gran gobierno de la maestra Delfina, y lo mismo pasa en Naucalpan y el Periférico Norte. Una vía olvidada por más de 25 años. ¿Y por qué no la arreglaron antes? Porque no les importaba la gente, les importaban los contratos, las concesiones, los negocios. Hoy se construye porque la transformación no le tiene miedo al abandono histórico y sí se atreve a corregirlo. Es muy importante esto que está sucediendo en nuestro estado, porque son estas carreteras, pero también son las del sur, son todas las carreteras que nos hacen tener conectividad en nuestro Estado de México.
Esto también, compañeras y compañeros, es una lucha de clases. Que quede claro, cuando un gobierno decide invertir en caminos populares, está tomando partido. Partido por el trabajador que sale a las 4 de la mañana de su casa. Partido por las madres que llevamos a nuestros hijos a las escuelas y a otros lugares. Partido por los comerciantes, por los transportistas y por los estudiantes. Esto es la política de izquierda que se está aplicando en el Estado de México y eso es una transformación verdadera para esta zona y que los recursos hoy se están viendo, se están palpando y se están caminando y los estamos transitando en el Estado de México. Esta transformación se está viendo, compañeras y compañeros, y a mí me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes esta información porque es parte de nuestra responsabilidad. En este mismo sentido de justicia, compañeras en nuestro Estado, compañeras y compañeros en nuestro Estado, hay una verdad muy profunda que no falla. El nivel de un pueblo se refleja en cómo se trata a los más vulnerables, y entre los más vulnerables están quienes no tienen voz. Por eso es tan importante que hoy en el Estado de México se haya declarado el 4 de octubre como el Día de los Seres Sintientes, porque este decreto nos dice algo muy claro: la transformación también es moral, también es cultura y por supuesto es humana. Como decía Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en la que trata a sus animales. ¿Por qué me refiero a ese tema, compañeras y compañeros? No es desconocido que nuestra querida gobernadora es animalista, pero ya esto pasó a otro nivel cuando estamos viendo una realidad donde los animales en nuestras zonas más marginadas se convierten en jaurías, en donde no hay un respeto para estos seres sintientes y están en la calle, se reproducen y eso es preocupante porque es un tema de salud pública. Y hoy decir que ya tenemos un día específico, de ahí derivarán muchas normas para el cuidado de los seres sintientes en el Estado de México. Así que con valores, con conciencia y con el pueblo organizado, la transformación avanza en nuestro Estado de México. Pues comentarles, compañeras y compañeros, que nuestro papel como Movimiento Nacional por la Esperanza es claro. No solo es acompañar a los gobiernos de transformación, sino defenderlos en el territorio, explicar al pueblo qué se está haciendo y por qué es importante. Durante décadas nos dijeron que era su obligación y no cumplieron. Hoy sí se cumple y se cumple con el pueblo en el centro. La transformación no es un discurso. Hoy se camina, se construye todos los días en las calles y en las comunidades que antes fueron olvidadas. Sigamos organizándonos, informando, defendiendo este proyecto colectivo porque cuando gobierna la izquierda avanza el pueblo. Con esperanza, con conciencia y con organización popular estamos construyendo el buen vivir en el Estado de México. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy bien, Celina. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes en la Asamblea Semanal Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 26 de enero del año 2026. Tenemos para las próximas semanas ya programadas algunas actividades, además del evento que ya anunció Denzel el 11 de febrero. Antes, el 7, estaremos en Celaya, en Guanajuato, en una asamblea estatal del MNE en aquella entidad. El día 14 se está afinando una posible visita del MNE en la alcaldía Milpa Alta, de aquí de la Ciudad de México, por la mañana. Y en la noche vamos a hacer el baile
por amor y amistad, a partir de las 8 de la noche en el Foro Aztlán. La cooperación para ingresar es de 200 pesos, la salida es gratis, esa sí la pueden asegurar, pero la entrada no, y pues esperamos que podamos convivir y compartir esa experiencia. El 20 y 21 de febrero nos toca ir a Oaxaca, al Istmo, a Ciudad Ixtepec. Vamos a aprovechar la visita para hacer un análisis político del evento de revocación del mandato que se llevó a cabo ayer en aquella entidad. Hay que hacer una evaluación objetiva de los resultados, del contexto político, de los objetivos de los diversos equipos políticos y cómo se vislumbra el futuro para aquella entidad que tendrá elecciones de gobernador y que pues necesita Morena definir su estrategia. Vamos a visitar el Estado de México, por allá por la zona de Toluca. Vamos a afinar la estrategia para fin de febrero y así vamos a seguir trabajando. Algunos compañeros también han estado recorriendo el país. El compañero Paco Velázquez hace 8 días estuvo en un foro allá representándonos en Villahermosa, Tabasco. Ojalá el próximo lunes nos pueda informar del contenido de ese foro y de la asistencia y de los resultados. Los temas que esta semana tenemos son los siguientes. Se anunció el registro para tramitar la credencial para el Servicio Universal de Salud, que va a comenzar en marzo y con los requisitos que se tienen que cubrir y la cobertura que va a implicar. Ya en la presentación que están viendo y que se envía a los chats, viene toda la información y si no en las páginas de internet del gobierno, y es un esfuerzo muy importante porque va a permitir que haya una mayor cobertura médica y que se vayan resolviendo los requerimientos que todas las personas tienen, ya sea estén asegurados o en cualquier institución médica pública o no lo estén, pero puedan acceder a los servicios médicos del bienestar. También se adelantó la aplicación de la llamada dosis 0 de vacuna para bebés ante el brote de sarampión, que era un padecimiento que se había erradicado, pero ha habido una nueva cepa que se ha difundido y se anunció que estas vacunas para este año se adquirieron en una cantidad de 27.365.605 y que es gratuita. Es muy importante para erradicar esa enfermedad y las secuelas que ocasiona. Durante la semana se nombró al compañero y amigo Francisco Garduño Yáñez como director general del Centro de Formación para el Trabajo de la SEP. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento, destacó su trayectoria. Algunos medios de comunicación y algunos voceros de las fuerzas conservadoras criticaron el nombramiento por los incidentes, la tragedia que se vivió en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez. Hay que señalar que ese es un asunto ya resuelto, que se saldó y que al final de cuentas se indemnizó a las víctimas y que el director general, pues si bien era el encargado general, pues no se le podría aplicar la responsabilidad total de que algunos guardias hayan encerrado a los migrantes, de que estos migrantes le hayan prendido fuego a los colchones,
y que la llave no apareciera. Fue un exceso el criminalizar al director general. Es como si por alguna operación de algunos malos elementos policíacos, por ejemplo, que en el Estado de México andan extorsionando, pues ya se quiera destituir al secretario de Seguridad. Sin embargo, se manejó políticamente y a nosotros nos da mucho gusto que se haya reivindicado la trayectoria de Francisco Garduño, que ha sido desde siempre un funcionario ejemplar, un militante. Lo recuerdo desde los albores de la insurgencia democrática del cardenismo, con el ingeniero Cárdenas. Desde entonces ha estado en las muy diversas causas y qué bueno que se recuperó su trayectoria y su experiencia. Por otro lado, también se aclaró por ciertas informaciones en medios que no hay ninguna investigación en contra de la ex embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco, y que el nuevo embajador, Alejandro Gertz Manero, pues la va a sustituir, como es normal en estos servicios diplomáticos, para garantizar que funcione bien el servicio exterior mexicano. En la semana también se anunció la inversión de 50,000 millones de pesos para la conservación de las carreteras en el país durante el año 2026. Es un programa que implica 18,000 kilómetros de la red federal a libre peaje, de los cuales 7,095 corresponden a los ejes troncales. Esto implica la creación de 100,000 empleos y también las garantías para que se transite con seguridad. En la semana también hubo una detención. Pensé que se trataba de Alito Moreno porque se dijo que era el Botox, pero no era Alito Moreno, era uno que también le dicen así, el extorsionador de limoneros en Michoacán. Se le detuvo gracias a un operativo muy importante. Este personaje, entre otras cosas, además de extorsionar a los limoneros, ha sido acusado de diversos homicidios, entre ellos el del líder de los limoneros, Bernardo Bravo. Fue capturado gracias a un operativo combinado de la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado. Esto va a servir para ir cumpliendo los compromisos que se hicieron con el pueblo de Michoacán a raíz del asesinato de Carlos Manso, el expresidente municipal de Uruapan. También la Suprema Corte decidió prescindir de las camionetas que se adquirieron para uso de los ministros y también para otro personal. Se decidió que esas se van a dirigir hacia jueces o magistrados que estén en zonas de peligro, pero no necesariamente para los ministros, además de que se renovó la flotilla de vehículos para tener una economía de alrededor de 1,000 millones de pesos. Sí, hay que reconocer que fue un manejo inadecuado y que se contradecía con todos los discursos de austeridad, el que se hiciera esa compra y fuera destinada para los 9 ministros. Qué bueno que se corrigió y que se vaya manteniendo la línea política de la austeridad republicana para que se tenga autoridad moral para seguir ahorrando los recursos públicos. También se detuvo esta semana, o se entregó, hubo una confusión porque la Embajada de Estados Unidos dio una información y el Gobierno de México dio otra, pero el caso es que se detuvo a un exatleta olímpico, Ryan Wedding, que se entregó a la Embajada de México y no fue detenido durante un operativo entre fuerzas estadounidenses y mexicanas.
como afirmó el director del FBI, Kash Patel. No fue cierto que hubiera un operativo, sí hubo un cerco hacia este personaje de origen canadiense y que se había asentado en México y que era una especie, para que se entienda, una especie de Chapo canadiense, un narcotraficante de gran capacidad operativa y que tenía redes en diversas partes del mundo, incluido Europa, y que al final de cuentas, gracias a las labores de inteligencia, pues se logró detenerlo y enviarlo a Estados Unidos. Eso es también una buena noticia. También se anunció hoy que se va a anunciar un procedimiento contra Ticketmaster tras la venta de boletos para el grupo de Corea del Sur de K-pop, BTS. Yo sé que no se pudieron comprar los boletos porque es un grupo tan popular que en tan solo 37 minutos se vendieron los boletos de las 3 funciones que se van a tener. Hoy en la mañana la presidenta anunció que buscó al grupo y al gobierno de Corea del Sur para tratar de concertar una cita y que ese grupo pudiera venir a México otras veces. Ojalá pudiera ser en el Zócalo y así ya pues que no se cobre nada, que sería un evento muy importante. Es muy interesante para quienes les gusta la sociología estudiar lo que representan todos estos fenómenos artísticos, musicales y juveniles. Ahí sí está la verdadera generación Z y es necesario pues entender el significado y los alcances. Yo tengo un nieto de apenas 6 años y medio y se sabe las canciones de este grupo y además las canta y las baila. O sea, hay una influencia cultural muy grande y una identidad de los jóvenes con este tipo de música. Hay que entenderlo y pues también buscar la manera de respetar los gustos de las diversas generaciones. Ya sé que Salvador es un nostálgico de los Panchos, pero pues no todo es Eddie Gourmet y los Panchos, también están los coreanos, que son talentosos y muy carismáticos, por cierto. Les recordamos la invitación a la fiesta, todavía falta, pero pues les pretendemos que se pueda desarrollar esta actividad y sea un éxito para solventar los gastos del funcionamiento del foro Aztlán, que implica pues el predial, la electricidad, el agua, el internet y que sea autosustentable. Entonces estamos trabajando en que funcione bien y que se tengan algunas ganancias para ir ahorrando, para ir pagando cada año los gastos y el mantenimiento del lugar y que siga funcionando adecuadamente. Este día sí conviene seguir analizando lo que ya abordó Jenny en su intervención, porque serán los temas que van a estar funcionando e influyendo en nuestra vida económica, política y social. Hay una modificación de los mecanismos de dominación económica y política en el mundo y eso se hizo evidente en el Foro Económico Mundial de Davos, pero también el discurso que reseñó Jenny del primer ministro canadiense tiene también otras lecturas, aparte de lo que él dijo que es muy profundo y bien dicho. También es cierto que obedece a la lógica de lo que él llamó los países medianos o medios contra
el hegemón, que en este caso se identifica con Estados Unidos. Pero hay que recordar que esos países, incluido Europa o la mayoría de los países europeos, fueron parte del mecanismo de dominación que ahora se critica, que esos países, mientras se vieron beneficiados, pues fueron y han sido expoliadores de otros países con menor nivel de desarrollo. El caso de Canadá nos afecta directamente porque la mayoría de la industria minera mexicana está en manos de canadienses, y eso pues habla también de cómo los canadienses, igual que los europeos, fueron y han sido y son funcionales a los intereses de Estados Unidos. Ahora, en el marco de la crisis que se vive en Estados Unidos y la modificación de los mecanismos de acumulación de capital y de ganancias, pues se está reconfigurando el dominio mundial, pues se sienten amenazados, porque lo que hay detrás del gobierno de Trump de apoderarse de Groenlandia, y después seguiría Canadá, y de la intervención en Venezuela, y del intento de cambiar de régimen en Cuba, y de las amenazas a México, y de la operación política para imponer a Milei en Argentina o liberar a Hernández en Honduras e impulsar el triunfo del conservadurismo en aquel país, es porque Estados Unidos pretende una zona de influencia equiparable a la que tiene China en territorio y en recursos, o a la que tiene también Rusia, porque ya sumando Groenlandia, Canadá y la influencia en el continente americano, esa sería la zona de resguardo para el gobierno de Trump y los intereses que esto representa. Hay que recordar que el gobierno de Trump pues es representante y beneficiario de la industria armamentista, de la industria militar. Por eso no deja de ser una ironía que llame a crear una supuesta junta de paz, que en realidad es un mecanismo, una coartada para sortear las condenas y los controles que la ONU viene haciendo. Esta junta de paz es una farsa que pretende hacer creer que los causantes de muchos conflictos y guerras son partidarios o son pacifistas. Es el caso de por qué los europeos y los países europeos pues no tuvieron la actitud que ahora están teniendo con respecto a Trump durante la intervención en Irak, en Libia, en Afganistán, en el pasado, o ahora que pueden tener en el caso de Irán, o que vieron hacia otro lado o han sido cómplices del genocidio en Gaza. Ahora que sienten sus intereses amenazados, pues hay una actitud diferente, pero no deja de ser solo un discurso hasta ahora, porque el primer ministro de Canadá anunció un posible acuerdo con China, incluso la posible firma de un tratado comercial, pero Trump salió con que le iba a aplicar el 100% de aranceles a los canadienses, y entonces ya el primer ministro dijo que no se lo tomaran tan en serio y que no iba a firmar el convenio con los chinos. Pero sí hay esa competencia, y eso desde luego pues tiene mucho que ver con el destino de nuestros países. México no está exento de todos estos riesgos, por eso es importante que se analice, porque si fueron a influir en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Honduras, en Venezuela, y seguro van a intentar influir y a ganar con candidatos conservadores en Colombia y en Brasil en las elecciones de este año, y si Trump quiere apoderarse de Groenlandia y Canadá, pues sería ingenuo pensar que México pues no es parte de sus objetivos estratégicos.
y por eso nosotros tenemos que mantener claridad con respecto a lo que está en juego, desarrollar también nuestra estrategia, pero también tenemos una posibilidad, una fuerza, que es la influencia latina en Estados Unidos, la influencia de la población afrodescendiente y de otros sectores de emigrantes que están radicando y que tienen intereses en Estados Unidos. Hay un desgaste en el nivel de aceptación del gobierno de Trump a un año de su funcionamiento. Todas las encuestas coinciden en que su nivel de aprobación está por debajo o cercano al 40%, que ha perdido alrededor de 11 o 12 puntos de aprobación, que la mayoría del pueblo no está contento con su gestión, y eso se ha reflejado en las elecciones que ya hubo en los meses pasados, incluyendo la de Nueva York, y que le fue adversa al Partido Republicano. El gobierno de Trump está preocupado también por eso, y por eso buscará crear una narrativa para ese periodo electoral que está a 9 meses de realizarse. En 9 meses habrá en Estados Unidos la elección del 30% de ambas cámaras, de la Cámara de Representantes y del Senado. Y si el Partido Republicano pierde las elecciones, Trump perdería la mayoría en ambas cámaras, y eso permitiría o abriría la posibilidad de que se le pueda enjuiciar políticamente e incluso ser destituido. Están conscientes los republicanos de este fenómeno porque, según las encuestas que se han hecho, ahora, si las elecciones fueran ahora, el gobierno de Trump las perdería porque está en promedio abajo del 5% de la intención del voto. Y esto se ha agudizado por los operativos que siguen haciendo los agentes del ICE en Estados Unidos, y han habido 2 casos emblemáticos que están resultando muy costosos para el gobierno de Trump. Uno fue el de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue fatalmente tiroteada por un agente del ICE el 7 de enero del 2026 en Minneapolis. Recuerdan que en realidad esta mujer estaba a bordo de su auto, estaba bloqueando ciertamente el paso de las patrullas del ICE, pero se movió sin deseos de atropellar a la gente. De hecho lo esquivó, pero la gente se enfundó su arma y la mató a bordo de su vehículo. Luego el gobierno de Estados Unidos mintió cínicamente al decir que esta mujer había intentado asesinar a la gente del ICE, cuando evidentemente no fue esa la intención. Pero acaba de crecer esta crisis por el asesinato de Alex Pretty, un hombre de 37 años, enfermero de cuidados intensivos, que fue abatido por agentes federales de la Border Patrol, del ICE, el 24 de enero, también en Minneapolis. La indignación es muy grande porque este enfermero intervino porque los agentes del ICE estaban golpeando y maltratando a una mujer, y tenía una cámara y estaba tomando video. Lo bañaron en gases y lo derribaron. Él tenía permiso para portar una arma, eso es común en Estados Unidos, y se dijo por parte del gobierno de Trump que él había intentado atacar a los agentes, pero ahora con los videos que hay se nota que lo derriban, que son 7 que lo están golpeando. Uno de ellos despoja
del arma al enfermero, se la quita y después otro lo tirotea. Y luego le dan 7 tiros más como escarmiento. En realidad fue un asesinato. No tenía el arma en su mano, lo tenía en la parte de atrás, en su espalda. De ahí se observa cómo los agentes la retiran. Si no tuvieran instinto criminal, pues simple y sencillamente, retiran el arma y lo detienen y se lo llevan. Pero no, el objetivo es escarmentar. Claro que la reacción de la población, a pesar de las tormentas que han habido en Estados Unidos, fue de indignación. Hubo grandes movilizaciones en Minneapolis y en otras regiones de Estados Unidos, y eso desde luego pues ha tenido también un efecto mediático, porque incluso el expresidente Obama y otros personajes han hecho ya declaraciones públicas importantes. Se ha pedido la destitución del director del ICE y de las personas encargadas, pero desde luego también pues que se retire el ICE y cambie la política. Y yo quiero aquí hacer un pronunciamiento acerca de el carácter que tienen la represión, la mentira y los crímenes de Estado, para entender el funcionamiento y la anatomía del poder que asesina. Hay un momento, siempre silencioso, en que el poder deja de ser servicio y se convierte en dominio. No ocurre de golpe, no se anuncia con estruendo, se desliza, se normaliza, se vuelve costumbre. Y cuando eso sucede, el Estado, que debería cuidar la vida, comienza a administrarla y a decidir quién merece vivir y quién puede morir. El gobernante que reprime no es convertido en verdugo, llega a serlo después de muchas justificaciones, de muchas renuncias a la conciencia, de muchas mentiras repetidas hasta parecer verdad. Primero se convence de que la vida ajena es un número, después de que el daño es necesario, finalmente de que matar es gobernar. Así se instala una lógica perversa. El orden se confunde con obediencia, la gobernabilidad con miedo, la autoridad con violencia. Desde esa lógica torcida se dice: no reprimimos, prevenimos; no asesinamos, neutralizamos; no violamos derechos, garantizamos estabilidad. Y así, paso a paso, el poder abdica de su humanidad. No estamos ante odiadores irracionales, estamos ante gobernantes que odian con método. Su odio es frío, calculado, administrativo. Un odio que nace de la fobia al disenso, del miedo a la diversidad, de la incapacidad de convivir con lo distinto. Para ellos, quien critica es enemigo, quien piensa diferente es amenaza, quien alza la voz es traidor. Por eso son proclives al autoritarismo, por eso hacen de la hipocresía una política pública. Hablan de derechos mientras los pisotean, invocan la ley mientras la suspenden, predican paz mientras organizan la violencia. La historia nos lo ha enseñado una y otra vez. Los regímenes que niegan la pluralidad terminan negando la vida. Ese gobernante represor vive en contradicción permanente. Por fuera, control; por dentro, resentimiento. Le molesta la luz ajena, le irrita lo sobresaliente,
Le resulta intolerable todo lo que no controla. Es señor de lo oscuro porque necesita sombras para actuar. Es príncipe del rencor porque su poder se alimenta del odio. Es un coronel de lo punitivo que derrama sangre inocente y con ella intenta saciar su sed de venganza. Pero ningún crimen de Estado se sostiene sin mentira. La represión necesita relato. Por eso el poder que mata también miente. Miente con cinismo, con frialdad, con cálculo. Criminaliza a las víctimas, las convierte en culpables de su propia muerte. Finge compasión donde hay júbilo secreto. Ensaya gestos de pena que no siente. Y cuando la evidencia es abrumadora, cuando los hechos son inocultables, insiste en la falsedad, porque decir la verdad significaría derrumbar el edificio entero de la impunidad. Los ejecutores de la represión actúan en la sombra, embosados, amparados en el anonimato y en la obediencia ciega. Creen que la noche los protegerá, pero los delata el miedo, el sudor nervioso, la mirada vacía, la torpeza del que sabe que ha cruzado una línea. De sus bocas salen frases aprendidas: se defendieron, era peligroso, pretendía causar daño. Siempre el mismo libreto. Pero la verdad es terca, aparece, se filtra, resurge, en videos, en testimonios, en peritajes independientes, en la memoria colectiva que no se deja borrar, y entonces ocurre algo fundamental: la sociedad despierta. La indignación pública no es caos, es conciencia. El dolor se convierte en demanda, el duelo en organización, el miedo en exigencia de justicia. Cuando el Estado mata, la ciudadanía aprende a un costo terrible que debe vigilar al poder. Hoy vivimos en un escenario donde los abusos se han vuelto cotidianos y el mandamás histriónico cree que aún puede engañar con frases gastadas, con discursos huecos, con gestos ensayados. Se presenta con traje y corbata, con cortesía fingida, con una labia que pretende anestesia mientras envenena. Difama a las víctimas, hiende la memoria de quienes ya no están, lastima a sus familias, reabre heridas. Eso tiene un nombre: crímenes de Estado. Y los crímenes de Estado son atroces porque rompen el pacto fundamental, porque el Estado creado para proteger la vida se convierte en su verdugo, porque allí se destruye la confianza social y se instala el miedo como forma de gobierno. Pero que no se engañen, no habrá paz para quienes gobiernan desde la sangre, no habrá olvido que clausure la exigencia de justicia, no habrá tiempo suficiente para borrar la memoria. La verdad camina despacio, pero no se detiene. La justicia puede tardar, pero no prescribe. Ningún poder fundado en la represión es eterno. La historia no absuelve a los verdugos. La memoria es el juicio que no se puede censurar. Y tarde o temprano, quienes asesinan desde el poder serán llamados a rendir cuentas, porque la vida vale más que cualquier gobierno. Muchas gracias. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto